Audiolibro, Samuel, profeta, juez y ungidor de reyes. Introducción. Samuel es una de las figuras más influyentes y multifacéticas en la historia de Israel, conocido como el último juez de la nación y uno de los profetas más destacados de las Escrituras. Su vida marcó un punto de inflexión crucial, siendo el puente entre la era de los jueces y el establecimiento de la monarquía en Israel, un cambio que transformaría la estructura política y espiritual del pueblo de Dios. Desde su nacimiento milagroso como respuesta a las fervientes oraciones de su madre, Ana, hasta su servicio fiel como juez y profeta, la vida de Samuel está impregnada de señales claras del propósito divino. Este audiolibro nos invita a sumergirnos en su fascinante historia, su llamado único desde la infancia mientras servía en el templo, su liderazgo durante tiempos de crisis espiritual y política, y su papel decisivo en la unción de los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Samuel no solo fue un líder que enfrentó desafíos monumentales con valentía y fe, sino que también fue un ejemplo de obediencia y devoción a Dios en un periodo de grandes incertidumbres y cambios. A través de su historia, exploraremos profundos temas de liderazgo espiritual, la importancia de escuchar la voz de Dios, y cómo nuestras acciones pueden ser herramientas en el cumplimiento de su propósito eterno. La vida de Samuel nos inspira a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nuestras responsabilidades como líderes y servidores, y el impacto que nuestras decisiones pueden tener en nuestra vida y en las generaciones futuras. Prepárate para descubrir en estas páginas la vida de un hombre cuyo legado trasciende el tiempo, dejando una huella imborrable en la historia del pueblo de Israel y en la narrativa de las Escrituras. Capítulo 1. El nacimiento de Samuel. El relato de Samuel comienza con una escena conmovedora de fe y esperanza. Ana, una mujer estéril y profundamente angustiada, acude al templo de Silo con el corazón cargado de súplica. En un tiempo donde tener hijos era considerado una bendición esencial, la ausencia de descendencia era una fuente de gran tristeza y vergüenza. Sin embargo, Ana no permitió que el desánimo la derrotara. Con lágrimas y una fe inquebrantable, hizo un voto solemne al Señor: si Él le concedía un hijo, lo dedicaría de por vida a su servicio. El voto de Ana no era una promesa casual. Representaba una entrega total de aquello que más anhelaba, confiando completamente en la soberanía de Dios. Sus palabras, pronunciadas desde lo más profundo de su alma, conmovieron incluso al sacerdote Elí, quien inicialmente malinterpretó su fervor como ebriedad. Sin embargo, al entender la sinceridad de Ana, Elí la bendijo, diciendo que Dios respondería a su oración. Dios escuchó su clamor. Ana concibió y dio a luz a un hijo al que llamó Samuel, cuyo nombre significa Dios ha oído. Desde su nacimiento, Samuel estuvo marcado por el propósito divino, un testimonio viviente de la fidelidad de Dios y la perseverancia de Ana en la oración. Cuando Samuel era aún pequeño, Ana cumplió su promesa. Con un corazón lleno de gratitud, pero también con la difícil tarea de separarse de su hijo, lo llevó al templo y lo presentó al sacerdote Elí. Este acto de fe y obediencia es un recordatorio poderoso de que lo que dedicamos a Dios nunca se pierde, sino que se multiplica en bendiciones para su propósito eterno. En los primeros años de su vida, Samuel creció en el templo, rodeado de las responsabilidades del servicio a Dios. Aunque aún era un niño, comenzó a aprender el valor de la obediencia y la reverencia bajo la guía de Elí. Cada pequeño acto de servicio en el templo era una preparación para el llamado extraordinario que Dios tenía para él. Este capítulo también resalta la fidelidad de Ana, quien, lejos de abandonar a Samuel, lo visitaba regularmente y continuaba apoyándolo en oración. Su gratitud a Dios quedó plasmada en un cántico poderoso que alababa la soberanía y el poder del Señor, conocido como el Cántico de Ana. La historia de Samuel, desde sus primeros días, nos enseña que los comienzos humildes y llenos de fe pueden ser el punto de partida para grandes obras en el reino de Dios. En un tiempo de caos y desobediencia en Israel, Dios estaba preparando a Samuel para ser un líder que traería dirección y renovación espiritual a su pueblo. Capítulo 2. El llamado de Samuel. La infancia de Samuel estuvo marcada por la dedicación y el servicio en el templo, pero fue en una noche silenciosa cuando su vida tomó un giro trascendental. Mientras dormía cerca del Arca del Pacto, un lugar sagrado que simbolizaba la presencia de Dios, Samuel escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Al ser tan joven y no haber tenido aún una experiencia directa con Dios, Samuel asumió que era Elí, el sacerdote, quien lo llamaba. Con obediencia y humildad, Samuel corrió hacia Elí, diciendo:
Aquí estoy, ¿me llamaste? Sin embargo, Elí, sorprendido, le respondió que no había sido él y lo envió de vuelta a dormir. Este intercambio se repitió 3 veces, hasta que Elí comprendió que era Dios quien estaba llamando al joven Samuel. Entonces, instruyó a Samuel para que respondiera: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Cuando Samuel siguió estas instrucciones, Dios le habló directamente por primera vez, revelándole un mensaje impactante sobre el juicio que estaba por venir sobre la casa de Elí debido a la desobediencia de sus hijos y la falta de corrección por parte del sacerdote. Este mensaje, aunque difícil de aceptar, era un preludio del papel profético de Samuel como portavoz de Dios. El significado del llamado. El llamado de Samuel es más que un evento aislado, es un momento de transición en la historia de Israel. Marca el fin de una era caracterizada por la corrupción espiritual y el inicio de un liderazgo renovado. Samuel no solo fue llamado para ser un profeta, sino también para ser un puente entre la época de los jueces y el establecimiento de la monarquía. Dios eligió a Samuel no por su experiencia o estatus, sino por su disposición a escuchar y obedecer. Este detalle resalta una verdad esencial: Dios llama a quienes tienen un corazón abierto y una actitud de servicio, independientemente de su edad o posición. La relación entre Samuel y Elí. La dinámica entre Samuel y Elí es central en este capítulo. Aunque Elí había fallado como líder espiritual al no disciplinar a sus hijos, mostró sabiduría y humildad al reconocer que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Su instrucción a Samuel para que escuchara la voz del Señor fue un acto de obediencia y aceptación de la voluntad divina. El papel de Elí como mentor espiritual, aunque imperfecto, fue crucial en este momento formativo de la vida de Samuel. A través de esta relación, aprendemos que incluso aquellos con debilidades pueden desempeñar un papel significativo en la preparación de otros para cumplir su llamado. Samuel, el mensajero de Dios. Después de recibir el mensaje de Dios, Samuel enfrentó su primera prueba como profeta. Tuvo que compartir con Elí el juicio que Dios había pronunciado sobre su casa. Aunque seguramente fue una tarea difícil, Samuel mostró valentía y fidelidad al transmitir el mensaje de manera íntegra. Este acto inicial estableció su reputación como un profeta confiable y obediente. Con el tiempo, la influencia de Samuel creció. Dios continuó hablándole y confirmando su llamado. Todo Israel llegó a reconocerlo como un profeta autorizado, alguien a quien Dios había elegido para guiar a su pueblo. Lecciones para hoy. El llamado de Samuel nos enseña que Dios nos busca incluso en los momentos más ordinarios. Su voz puede llegar en medio de la rutina, y nuestra disposición para escuchar y obedecer puede abrir puertas a propósitos más grandes de lo que imaginamos. La historia también subraya la importancia de los mentores espirituales que nos guían y nos ayudan a discernir la voz de Dios en nuestras vidas. Este capítulo nos desafía a estar atentos al llamado divino y a responder con el mismo corazón dispuesto que Samuel. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Capítulo 3. Samuel como juez de Israel. La muerte de Elí marcó un momento crítico para Israel. La nación enfrentaba desafíos tanto internos como externos. Por un lado, las tribus estaban divididas y espiritualmente alejadas de Dios. Por otro, los filisteos continuaban siendo una amenaza constante. En medio de este panorama caótico, Samuel emergió como un líder único, unificando su papel de profeta con el de juez, una combinación que no solo trajo estabilidad política, sino también una renovación espiritual profunda en el pueblo. El liderazgo de Samuel como juez. Samuel asumió el rol de juez no mediante un nombramiento humano, sino como un llamado divino. En este contexto, un juez no era solo un líder judicial, sino también un guía militar y espiritual que representaba la voluntad de Dios para su pueblo. Samuel empezó su liderazgo con un enfoque claro: la restauración espiritual de Israel. Su mensaje era contundente: el pueblo debía abandonar la idolatría y volver a servir únicamente a Yahvé. Convocó a Israel a Mizpá, donde lideró una ceremonia nacional de arrepentimiento. En esta asamblea, Samuel instó al pueblo a deshacerse de los ídolos y a comprometerse nuevamente con el pacto con Dios. Este acto de arrepentimiento colectivo marcó un punto de inflexión para Israel. La derrota de los filisteos y la intervención divina. Uno de los momentos más destacados del liderazgo de Samuel fue la victoria sobre los filisteos en Mizpá. Mientras el pueblo estaba reunido en oración y arrepentimiento, los filisteos aprovecharon la oportunidad para atacar. Sin embargo,
Samuel clamó a Dios en nombre de Israel, y el Señor intervino de manera milagrosa. Una gran tormenta confundió y desorganizó al enemigo, permitiendo que los israelitas obtuvieran una victoria decisiva. Después de esta victoria, Samuel levantó una piedra conmemorativa llamada Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Este acto no solo fue un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios, sino también una declaración de confianza en su continuo respaldo. La influencia de Samuel en la unificación de las tribus. Durante el tiempo de los jueces, las tribus de Israel estaban a menudo divididas, operando como entidades independientes y enfrentando conflictos internos. Samuel, sin embargo, utilizó su autoridad y reputación para unir a las tribus bajo un propósito común, la obediencia a Dios y la defensa de su tierra contra los enemigos. Samuel no buscó el poder personal, sino que actuó como un siervo de Dios, liderando con integridad y justicia. Su influencia se extendió a todas las regiones de Israel, y su ejemplo de vida estableció un estándar para el liderazgo centrado en Dios. A través de su guía, las tribus experimentaron un periodo prolongado de paz y estabilidad, algo poco común en esta época de constantes conflictos. El impacto espiritual del liderazgo de Samuel. Samuel no solo actuó como juez y líder militar, sino también como un intercesor espiritual. Regularmente ofrecía sacrificios a Dios en nombre del pueblo y oraba fervientemente por su bienestar. Su conexión con Dios era evidente, y esto le permitió guiar a Israel no solo en batallas físicas, sino también en las luchas espirituales que enfrentaban como nación. Bajo el liderazgo de Samuel, Israel aprendió a reconocer la importancia de depender completamente de Dios. La idolatría disminuyó, y el pueblo comenzó a entender que su seguridad y prosperidad estaban directamente ligadas a su relación con Yahvé. Lecciones de liderazgo de Samuel. El liderazgo de Samuel ofrece valiosas lecciones para los tiempos actuales. Su capacidad para equilibrar la justicia, la humildad y la firmeza es un ejemplo de cómo los líderes pueden guiar a su gente hacia un propósito mayor. Samuel demostró que el verdadero liderazgo no se trata de poder o reconocimiento personal, sino de servir a los demás con un corazón obediente a Dios. Conclusión del capítulo. A través de su papel como juez, Samuel no solo lideró a Israel hacia victorias militares, sino que también transformó el corazón de la nación. Su enfoque en la obediencia a Dios y su dedicación al servicio marcaron un capítulo crucial en la historia de Israel, sentando las bases para la transición hacia la monarquía. Capítulo 4. La transición a la monarquía. El periodo de transición de Israel de un sistema de jueces a una monarquía marca un punto de inflexión en su historia. Este cambio no solo redefinió el liderazgo político, sino que también puso a prueba la relación del pueblo con Dios y el papel de Samuel como profeta. Este capítulo explora la complejidad emocional y espiritual de este proceso, desde la demanda inicial del pueblo hasta la unción de Saúl como el primer rey de Israel. La petición del pueblo por un rey. Conforme Samuel envejeció, el pueblo comenzó a preocuparse por el futuro liderazgo de la nación. Aunque los hijos de Samuel fueron designados como jueces, su comportamiento corrupto y falta de integridad alarmaron a Israel. Esto llevó a los ancianos de las tribus a presentar una solicitud ante Samuel: querían un rey, como las demás naciones. La demanda del pueblo no solo era un rechazo al liderazgo humano de Samuel, sino, más significativamente, un rechazo al gobierno directo de Dios sobre ellos. En ese tiempo, Israel era una teocracia, gobernada por Dios a través de sus profetas y jueces. Al pedir un rey, el pueblo mostró su deseo de conformarse a las estructuras políticas de las naciones vecinas, en lugar de confiar en la singularidad de su relación con Yahvé. El conflicto interno de Samuel. La petición del pueblo afligió profundamente a Samuel. Como profeta y juez, había dedicado su vida a guiar a Israel hacia una relación más cercana con Dios. El deseo del pueblo de tener un rey parecía una traición personal y espiritual. Samuel llevó esta preocupación en oración a Dios, quien lo consoló diciendo: No te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Primera de Samuel 8, 7. A pesar de su dolor, Samuel obedeció la dirección divina. Dios instruyó a Samuel para advertir al pueblo sobre las implicaciones de tener un rey, impuestos elevados, servicio militar obligatorio y la pérdida de ciertas libertades. Sin embargo, el pueblo persistió, y Dios permitió que se implementara el sistema monárquico, aunque no era su plan ideal para ellos. La elección de Saúl como rey. Dios dirigió a Samuel hacia Saúl,
un joven benjaminita de gran estatura y apariencia impresionante. Aunque Saúl parecía encajar perfectamente en la imagen de un rey según los estándares humanos, su elección también fue un recordatorio de que Dios utiliza lo ordinario para cumplir propósitos extraordinarios. Samuel ungió a Saúl en privado, derramando aceite sobre su cabeza como símbolo de la elección divina. Este acto marcó a Saúl como el primer rey de Israel, pero también mostró que su autoridad debía estar sometida a la voluntad de Dios. Posteriormente, Samuel convocó al pueblo en Mizpa para presentar públicamente a Saúl como rey. Aunque hubo escepticismo inicial, el pueblo aceptó a Saúl después de una victoria militar contra los amonitas que confirmó su capacidad de liderazgo. El papel continuo de Samuel como profeta. Aunque la monarquía había comenzado, Samuel no se retiró de su función espiritual. Continuó siendo el portavoz de Dios, sirviendo como un guía y mentor para Saúl. Sin embargo, la relación entre Samuel y Saúl se tornaría tensa con el tiempo, ya que Saúl comenzó a actuar impulsivamente, ignorando las instrucciones divinas transmitidas por Samuel. Samuel también aprovechó esta transición para reafirmar la soberanía de Dios ante el pueblo. En su discurso de despedida como juez, recordó a Israel sus pecados y los instó a permanecer fieles a Dios, incluso bajo un sistema de gobierno monárquico. Samuel dejó claro que el éxito de la monarquía dependería de la obediencia del rey y del pueblo a la voluntad divina. Las lecciones de la transición. La transición a la monarquía revela mucho sobre la naturaleza humana y la paciencia de Dios. A pesar de la insistencia del pueblo en tener un rey, Dios no los abandonó. En cambio, trabajó dentro de sus elecciones imperfectas para llevar a cabo su plan eterno. El capítulo también destaca la fidelidad de Samuel, quien a pesar de su dolor personal, obedeció las instrucciones divinas y continuó sirviendo con dedicación. Su ejemplo nos recuerda que incluso en tiempos de cambio y decepción, la fidelidad a Dios debe ser nuestra prioridad. Conclusión del capítulo. La transición a la monarquía marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel, lleno de desafíos y oportunidades. Aunque el pueblo buscó un rey humano, Dios permaneció como el verdadero rey de Israel, guiando y corrigiendo a su pueblo a través de su profeta Samuel. Este periodo de cambio nos enseña la importancia de confiar en los planes de Dios, incluso cuando no comprendemos plenamente su propósito. Capítulo 5. La unción de David. La unción de David como el futuro rey de Israel marca un momento clave en la historia del pueblo de Dios. Este evento no solo resalta el juicio de Dios sobre el liderazgo de Saúl, sino también su capacidad de ver el potencial y el corazón de aquellos que parecen insignificantes a los ojos humanos. Este capítulo explora el contexto de la desobediencia de Saúl, la misión de Samuel para ungir a David y el inicio de una relación única que influiría en el destino de Israel. El rechazo de Saúl como rey. El reinado de Saúl comenzó con promesas, pero pronto se vio empañado por su falta de obediencia a Dios. Dos eventos claves llevaron al rechazo de Saúl como rey. Primero, en una batalla contra los filisteos, Saúl ofreció un sacrificio apresuradamente, desobedeciendo la orden de esperar a Samuel, 1 de Samuel 13. Segundo, Saúl desobedeció la instrucción divina de destruir completamente a los amalecitas y sus posesiones, eligiendo conservar lo mejor del botín y justificar sus acciones como un sacrificio para Dios. 1 de Samuel 15. Estas acciones revelaron el orgullo y la falta de sumisión de Saúl. A través de Samuel, Dios declaró que Saúl había sido rechazado como rey. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 de Samuel 15, 22. Samuel lamentó profundamente la caída de Saúl, pero aceptó la tarea divina de ungir a un nuevo rey, alguien según el corazón de Dios. La misión en Belén. Dios envió a Samuel a Belén, al hogar de Isaí, para ungir al futuro rey de Israel. Este encargo estuvo lleno de incertidumbre y peligro, ya que Saúl seguía en el poder y podía considerar esto un acto de traición. Para proteger a Samuel, Dios le instruyó que llevase un sacrificio como pretexto para su visita. Cuando Samuel llegó a Belén, Isaí presentó a sus hijos. Al ver a Eliab, el primogénito, Samuel pensó que seguramente él era el elegido debido a su apariencia imponente. Sin embargo, Dios le recordó que su criterio era diferente al humano. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 de Samuel 16, 7. La elección de David.
Después de que 7 de los hijos de Isaí pasaran frente a Samuel sin ser elegidos, el profeta preguntó si quedaba algún otro hijo. Isaí mencionó a su hijo menor, David, quien estaba cuidando ovejas. Cuando David fue llamado, su juventud y humildad contrastaron con la impresión inicial que causaron sus hermanos mayores. A pesar de su apariencia ordinaria, Dios confirmó a Samuel que David era el elegido. Samuel ungió a David en medio de sus hermanos, y desde ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Esta unción no solo marcó a David como el próximo rey, sino que también significó un cambio en la narrativa de Israel. Dios escogía líderes basándose en la fidelidad del corazón, no en las expectativas humanas. La relación entre Samuel y David. La unción de David no significó una transición inmediata al trono. Por el contrario, David continuó como pastor, creciendo en carácter y habilidad. Samuel, aunque no aparece frecuentemente en la narrativa posterior, tuvo una influencia duradera en la formación espiritual de David. La relación entre Samuel y David fue simbólica. Samuel, como profeta, representaba la conexión divina y el propósito de Dios, mientras que David encarnaba la esperanza y la redención del liderazgo de Israel. Aunque sus interacciones directas fueron limitadas, la obra de Samuel en ungir a David estableció las bases para el reinado más famoso en la historia del pueblo de Dios. El contraste entre Saúl y David. La elección de David resaltó el contraste entre él y Saúl. Mientras que Saúl fue elegido por su apariencia y fuerza, David fue elegido por su corazón. Este capítulo enfatiza cómo Dios valora la humildad, la fe y la disposición para obedecer. Lecciones del capítulo. La unción de David nos enseña que Dios ve más allá de las apariencias externas y valora el carácter interno. También nos recuerda que su plan se cumple en su tiempo perfecto. Aunque David fue ungido como rey, no asumió el trono de inmediato, enfrentando desafíos y pruebas que moldearon su liderazgo. Este evento también refleja la fidelidad de Samuel, quien continuó obedeciendo a Dios incluso cuando el camino no era claro o seguro. Conclusión del capítulo. La unción de David marcó el comienzo de un reinado que transformaría a Israel. Este momento no solo señaló el fin del liderazgo fallido de Saúl, sino que también anunció el plan redentor de Dios a través de un rey conforme a su corazón. La historia de Samuel y David resalta cómo Dios guía a su pueblo hacia un futuro de esperanza y propósito, incluso en medio de incertidumbres. Capítulo 6. El legado de Samuel. Samuel es una de las figuras más destacadas en la historia de Israel, recordado por su vida de servicio y obediencia a Dios. Su legado trasciende su tiempo, estableciendo un modelo de integridad, liderazgo espiritual y fidelidad en medio de una transición histórica crucial. Este capítulo reflexiona sobre los múltiples aspectos de su vida y cómo su impacto continúa resonando en las generaciones posteriores. Un líder íntegro en tiempos de cambio. Samuel vivió en un periodo de gran agitación en Israel. Su liderazgo se desarrolló durante la transición de un sistema tribal gobernado por jueces a una monarquía centralizada. En este contexto, Samuel mantuvo su integridad y dedicación a Dios, liderando con justicia y sabiduría. Desde su juventud, Samuel fue conocido por su honestidad y fidelidad. Como juez, demostró ser un líder confiable que buscaba la voluntad de Dios en todas sus decisiones. Nunca usó su posición para beneficio personal, y su vida estuvo marcada por el sacrificio y el servicio al pueblo. Cuando se despidió del pueblo en su discurso final, 1 de Samuel 12, Samuel invitó a Israel a examinar su vida y su liderazgo, diciendo: «Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. ¿A quién he defraudado? ¿A quién he agraviado? ¿De quién he recibido soborno para cegar mis ojos con él? Os lo restituiré». La respuesta unánime del pueblo fue una declaración de su carácter intachable. No había defraudado ni agraviado a nadie. Un profeta fiel a la palabra de Dios. Desde el momento en que escuchó la voz de Dios por primera vez, Samuel se comprometió a ser un mensajero fiel. A lo largo de su vida, transmitió la palabra de Dios sin temor, incluso cuando los mensajes eran difíciles de aceptar. Ejemplos clave de su fidelidad incluyen: la condena a la casa de Elí. Aunque era joven y estaba bajo la tutela de Elí, Samuel no titubeó al transmitir el juicio de Dios contra el sacerdote y su familia. La advertencia al pueblo sobre la monarquía.
Samuel cumplió con valentía su tarea de advertir a Israel sobre las consecuencias de tener un rey, destacando que su desobediencia a Dios los estaba llevando a este punto. La confrontación a Saúl, enfrentar a un rey era una tarea peligrosa, pero Samuel no dudó en declarar el rechazo de Dios hacia Saúl debido a su desobediencia. En cada situación, Samuel se mantuvo firme, demostrando que su lealtad era, ante todo, hacia Dios. Un puente entre dos eras. Samuel desempeñó un papel único como puente entre la época de los jueces y la monarquía. Fue el último juez de Israel, marcando el final de un sistema de liderazgo descentralizado. También fue el profeta que ungió a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Este rol dual lo colocó en el centro de uno de los cambios más significativos en la historia de Israel. Aunque inicialmente se opuso a la idea de un rey, Samuel obedeció a Dios y guió al pueblo a través de esta transición con sabiduría y discernimiento. Lecciones del legado de Samuel. Obediencia a Dios. La vida de Samuel demuestra que la obediencia a Dios debe ser la prioridad principal, incluso cuando sus instrucciones son difíciles de entender o aceptar. Integridad en el liderazgo. Samuel es un modelo de liderazgo basado en el servicio, la justicia y la dedicación al bienestar de los demás. Fidelidad en tiempos de cambio. En medio de grandes transiciones, Samuel permaneció fiel a Dios, guiando a Israel hacia su propósito. El poder de la oración. Desde su nacimiento, la vida de Samuel estuvo marcada por la oración, comenzando con el clamor de Ana y continuando con la intercesión constante de Samuel por el pueblo de Israel. El impacto en la historia de Israel. El legado de Samuel fue fundamental para el desarrollo espiritual y político de Israel. Al ungir a David como rey, Samuel no solo obedeció a Dios, sino que también preparó el camino para el linaje mesiánico que culminaría en Jesucristo. Además, su ejemplo de fidelidad y servicio dejó una impresión duradera en el pueblo de Israel, quienes continuaron recordando su liderazgo como un estándar de justicia y obediencia. Reflexión final sobre el legado de Samuel. Samuel es una prueba viviente de cómo una vida dedicada a Dios puede influir en generaciones. Aunque enfrentó desafíos y momentos de duda, su fidelidad nunca vaciló. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia obediencia, integridad y disposición para servir en los planes de Dios, incluso cuando el camino no sea fácil o claro. A través de su vida y legado, Samuel sigue siendo una inspiración para todos los que desean caminar fielmente con Dios. Conclusión. La vida de Samuel es un recordatorio poderoso de la importancia de escuchar, obedecer y confiar en la voz de Dios. A lo largo de su historia, vemos cómo Dios llama a las personas en diferentes etapas de la vida y las utiliza para cumplir sus propósitos, incluso en medio de cambios e incertidumbres. Samuel, desde su nacimiento milagroso hasta su rol como juez, profeta y líder espiritual, fue un ejemplo constante de fidelidad y dedicación. La importancia de escuchar la voz de Dios. Samuel fue conocido por su sensibilidad a la voz de Dios desde una edad temprana. Su disposición a escuchar marcó el comienzo de su relación como profeta y líder de Israel. Este aspecto de su vida nos enseña que Dios siempre está hablando, pero depende de nosotros estar atentos y dispuestos a responder. La primera vez que escuchó a Dios, Samuel dijo: «Habla, porque tu siervo oye». Primera de Samuel 3:10. Esta respuesta sencilla y humilde marcó la pauta de su vida. Nos inspira a acercarnos a Dios con una actitud de humildad y apertura, permitiéndole guiar nuestros pasos. La fidelidad en tiempos de cambio. La época de Samuel estuvo marcada por grandes transiciones. Desde la decadencia del sacerdocio bajo Elí hasta la instauración de la monarquía, Samuel fue un pilar de estabilidad y dirección divina. Aunque enfrentó desafíos personales, como la desobediencia del pueblo y la falta de éxito en que sus propios hijos siguieran su camino, Samuel permaneció firme en su fidelidad a Dios. En tiempos de incertidumbre, cuando las naciones buscan dirección, la vida de Samuel nos recuerda que la verdadera guía proviene de una relación profunda con Dios. Su ejemplo nos anima a permanecer fieles, incluso cuando los cambios parecen abrumadores o las decisiones son difíciles de tomar. Lecciones de liderazgo espiritual. Samuel fue un líder íntegro, un hombre que no buscó su propia gloria, sino la voluntad de Dios. Su liderazgo no se basó en el poder humano, sino en la dependencia absoluta de Dios. Este enfoque nos enseña que un liderazgo efectivo no depende de nuestras habilidades o circunstancias, sino de nuestra disposición a seguir a Dios con todo nuestro corazón. A través de su vida,
Aprendemos que la influencia espiritual de una persona puede trascender generaciones. Samuel preparó el camino para el reinado de David y, a su vez, para el linaje mesiánico que culminó en Jesucristo. Un legado que transforma vidas. La historia de Samuel no es solo la de un líder de Israel, sino la de un hombre común que permitió que Dios lo usara para cumplir propósitos extraordinarios. Este legado nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Así como Samuel ungió a reyes y guió a Israel, también somos llamados a impactar nuestras comunidades y generaciones futuras con nuestra fidelidad, nuestras palabras y nuestras acciones. Reflexión final. Samuel nos demuestra que una vida dedicada a Dios puede transformar no solo nuestro entorno inmediato, sino también tener un impacto eterno. Su historia nos anima a buscar a Dios con un corazón sincero, escuchar su voz en todo momento y obedecer sus mandamientos, confiando en que su plan es perfecto. En medio de los desafíos de la vida moderna, Samuel sigue siendo un ejemplo de esperanza, fe y propósito divino. Nos invita a ser valientes en nuestra obediencia, firmes en nuestra fidelidad y dispuestos a permitir que Dios utilice nuestras vidas para su gloria. ¿Estás listo para responder al llamado de Dios, como lo hizo Samuel, diciendo, habla, Señor, porque tu siervo oye?